Listo. Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablarle sobre las mejoras necesarias para la señalización y ubicación del TEC de Cartago. Para introducirla, la señalización institucional es un elemento fundamental para orientar a las personas dentro de espacios complejos. El Instituto Tecnológico de Costa Rica de Cartago cuenta con una amplia infraestructura que incluye edificios académicos, laboratorios, áreas recreativas, oficinas administrativas. En extensión y complejidad representa un desafío significativo para los estudiantes de primer ingreso y visitantes que intentan ubicarse dentro del campus. La desorientación genera pérdida de tiempo, frustración y una experiencia negativa en un entorno institucional. El presente estudio tiene como objetivo identificar las fortalezas y limitaciones del sistema de señalización actual, así como poder identificar las fortalezas y limitaciones del sistema, así como poder proponer mejoras concretas que respondan a las necesidades reales de la comunidad universitaria durante el primer semestre de 2026. Nuestro problema principal que encontramos fue que las señales se encontraban en un deterioro físico y una falta de mantenimiento del sistema. Los carteles se visualizaban de forma ineficiente, que generaban confusión y aumentaban la desorientación de los usuarios. La iluminación era ineficiente en condiciones adversas, como sería la noche, la neblina y la lluvia, que dificultaban su lectura. Falta de criterios de accesibilidad e inclusión para las personas con falta de capacidad, con mapas y señalizaciones desactualizadas que no reflejan la distribución actual del campus, donde los usuarios pierden valioso tiempo solicitando direcciones hacia otras personas. Las preguntas de investigación que decidimos usar fueron: ¿cómo se puede analizar el estado actual de la señalización del TEC y distinguir las principales deficiencias que presenta? ¿Cuáles son sus puntos críticos de desorientación y cuáles son los que necesitan una intervención inmediata? ¿Qué estrategias podríamos aplicar para examinar y adaptar y hacer más accesible y sostenible el sistema de señalización del TEC? Bueno, decidimos escoger este tema porque el TEC cuenta con una infraestructura bastante amplia y compleja, ¿no? Donde debido a esto, muchas personas, especialmente los estudiantes de nuevo ingreso y visitantes, pueden experimentar dificultades para orientarse dentro del campus. Además, una señalización deficiente puede provocar una pérdida de tiempo, confusión, incluso afectar la seguridad de los usuarios. Por esta razón, consideramos importante evaluar el estado actual de la señalización, identificar sus fortalezas y debilidades para poder proponer mejoras que contribuyan a una movilidad más eficiente y accesible para toda la comunidad universitaria. Una vez definida el tema de investigación, se establecieron los objetivos que nos guiaron el desarrollo del estudio. El objetivo general fue analizar el sistema de señalización de la sede central del TEC en Cartago, con el fin de contribuir a una movilidad más eficiente dentro de la institución. Para lograrlo, nos planteamos tres objetivos específicos. El primero consistió en clasificar el estado actual de las señales de ubicación dentro del campus, identificando aquellos puntos donde existe una falta de visibilidad o donde las personas suelen confundirse. El segundo fue examinar nuevas propuestas para adaptarlas al sistema de señalización, considerando los criterios como la accesibilidad y la rentabilidad. Finalmente, se buscó diagramar las propuestas para visualizar de una manera más clara cómo podrían implementarse dentro del campus. Ahora, para poder comprender mejor el problema estudiado, fue necesario desarrollar un marco teórico que sirviera como base para la investigación. En esta sección se recopilaron conceptos, definiciones y aportes de distintos autores relacionados con la señalización de ubicación, la eficiencia de la señalización y las propuestas de mejora. A continuación, iniciaremos con el primer tema del marco teórico, las señales de ubicación. Ok, según expertos, en este caso Poyuelo y Merino, la señalización es parte de la ciencia de la comunicación visual, que estudia las relaciones funcionales entre signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos, que en los últimos años la efectividad de estas señales ha disminuido considerablemente por la saturación visual del ambiente. Además, según otro experto, Hernández, en 2025, nos indica que la señalización desempeña un papel importante en los entornos donde se instala, como centros de salud, aeropuertos e instituciones educativas. Y al crear las adecuadas estrategias de orientación, se pueden crear entornos más accesibles que faciliten la navegación fluida.
Por lo tanto, en base a estas valiosas definiciones y aportes, podemos ver que la señalización no es solo una pieza decorativa para llenar un espacio vacío, sino que realmente es una herramienta funcional y necesaria para espacios donde se suelen pasar una gran cantidad de usuarios. Además de esto, contamos con diferentes tipos de señales de ubicación. Las tenemos de identificación, que nos dicen dónde es el lugar, las direccionales hacia dónde ir, la informativa, que nos da el contexto de qué es el servicio que se ofrece en el lugar, y la reglamentaria, que nos dice qué se puede hacer o qué no se puede hacer. La eficiencia se refiere a la capacidad de cumplir un objetivo utilizando la menor cantidad posible de recursos, tiempo y esfuerzo. En el caso de la señalización, una señal eficiente es aquella que permite que las personas puedan encontrar rápidamente su destino sin la necesidad de detenerse o pedir ayuda. Para que un sistema de señalización sea eficiente, debe cumplir varios factores importantes también. Entre ellos se destacan la ubicación estratégica de las señales, la claridad de la información que presentan, su visibilidad, el mantenimiento adecuado y la actualización constante de los datos que se muestran. Además, las señales deben ser fáciles de interpretar para cualquier usuario, independientemente si conoce o no el lugar. Esto permite reducir la confusión, optimizar los tiempos de desplazamiento y mejorar de una vez la experiencia de quienes transitan por el campus. Dentro de los distintos tipos de eficiencia que existen, como la eficiencia energética, personal, la operativa, nuestra investigación se enfoca principalmente en la eficiencia operativa. Esto se debe a que buscamos analizar qué tan bien funciona la señalización para facilitar la movilidad de los estudiantes, funcionarios y visitantes adentro del TEC. Muy bien, yo les voy a hablar sobre las propuestas y las principales características de esta misma. Primero vamos a empezar con la definición. Bueno, una propuesta básicamente es como una solución planteada para resolver problemas identificados, siendo el objetivo principal de las propuestas resolver un problema, o al menos llegar a la idea de cómo resolver este. Algo importante es que una propuesta debe ser viable y aportar valor. Una propuesta necesita sí o sí beneficiar a la institución, no perjudicarla, entonces se tiene que buscar las propuestas más eficientes. Por ejemplo, en señalización, ejemplos de propuestas pueden ser buscar mejorar la orientación, movilidad, visibilidad y ubicación, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de propuestas? Por ejemplo, tenemos las solicitadas y no solicitadas. La propuesta solicitada se da generalmente a instituciones en las que encuentran un problema y tienen que estudiar para llegar a resolverlo, en beneficio de esta misma. La propuesta no solicitada es como buscar mejorar un aspecto importante de la organización, pero sin que éste se haya consultado antes. Realmente las propuestas no solicitadas buscan convencer a la misma institución de tomarlas en cuenta. Luego tenemos las propuestas internas y las externas. Las propuestas internas se dan en la misma organización. Las externas se dan en organizaciones ajenas a la principal. Por ende, estas tienen que ser sumamente formales. En esta investigación, por ejemplo, se utilizaron propuestas internas porque queremos beneficiar el sistema de señalización de nuestra institución. Luego tenemos las características de una buena propuesta. Por ejemplo, tiene que ser clara y fácil de comprender, no tiene que ser algo complejo, siempre y cuando se llegue a la solución del problema es lo suficiente. Además, tiene que responder a una necesidad específica, de ahí la razón del por qué se tiene que estudiar el problema con anterioridad para que la propuesta sea lo más eficiente posible. Luego, tiene que ser viable según los recursos disponibles, ya sea en tiempo o cantidad de dinero. Además de que tiene que generar beneficios concretos, las propuestas no tienen que generar cosas negativas, solamente cosas positivas que beneficien a la misma empresa, porque si no deben ser descartadas. Además de que una buena propuesta debe ser funcional y accesible para todos los usuarios, ya que todos estos tienen derecho a opinar si se va a aceptar la propuesta o no. Muy bien, en cuanto al estado de cuestión, según algunas fuentes nacionales, la señalización en Costa Rica toma gran importancia debido al desarrollo económico del país y el papel fundamental del turismo. Este sector ha impulsado muchos cambios necesarios en materia de señalización turística. Según algunas fuentes nacionales, la señalización toma en torno al contexto en Costa Rica, forma gran importancia tomando en cuenta el historial de desarrollo económico del país, una de sus partes vitales del sector turismo, que trae consigo nuevos cambios necesarios hacia el país en materia de señalización turística. Según la revista
Geográfica de América Central de 2011 analizó el desarrollo histórico, el estado actual y la estrategia de mejoras de la señalización turística en Costa Rica con el propósito de fortalecer la competitividad y sostenibilidad del turismo nacional. La señalización turística es necesaria para brindar orientación, seguridad y acceso a destinos turísticos. Sin embargo, el estudio evidencia problemas históricos relacionados con escasez, deterioro y ausencia de señalización adecuada en carreteras y rutas nacionales. Ahora, basando todo lo anterior al TEC, que posee una gran extensión territorial con la distribución bastante compleja, por esto, personas que no están familiarizadas en el TEC pueden tender a perderse dentro del campus. Esto por la existencia de múltiples accesos que difieren de apertura por los horarios, restricciones variadas y cambios de rutas de tránsito interno. Hace que sea fundamental una señalización clara y moderna para facilitar propiamente la movilidad y reducir la confusión dentro de la instalación. Además, según el Instituto Tecnológico de Costa Rica, nos demuestra que sí existen normas específicas de circulación y acceso que en verdad requieren una comunicación visual para que puedan ser comprendidas fácilmente por toda la comunidad universitaria. En base a fuentes internacionales, el analizar y establecer un sistema uniforme de señalización y disposición de control de tránsito en la red vial de Centroamérica, con el fin de aumentar la seguridad en las vías, así reduciendo los accidentes y poder facilitar la movilidad de los usuarios, las señales verticales son la forma de comunicarse mediante símbolos y leyendas para guiar y regular el tránsito, mientras que las horizontales son aquellas que van en el pavimento para indicar una estructura vial y delimitar zonas seguras, las cuales comparten las mismas características en toda la región de Centroamérica, para que sean reconocibles por cualquier persona de la región. Por otra parte, los estudios sobre diseño de espacios introducen una postura crítica a través del concepto de wayfinding. De acuerdo con García 2016, una buena señalización va mucho más allá de un simple colgar carteles o mapas en las paredes. Se trata de un proceso más profundo que busca entender cómo las personas piensan y se ubican y reaccionan de manera natural dentro de un edificio. Las investigaciones señalan que los sistemas de rotulación tradicionales fallan porque se diseñan desde la perspectiva de un administrativo que ya conoce el lugar, olvidando la psicología que necesita colores, según la zona, iluminación, entre otras cosas. Además, también se tiene que tener en cuenta un mantenimiento bueno para las señalizaciones. La empresa BlinkSync nos habla de eso mismo, cómo se deben reparar de los problemas que generan sus tipos y soluciones en algunos de los mismos. Por lo que una mala señalización afecta directamente a la orientación, seguridad y experiencia de quien la requiera. En base a la metodología que utilizamos en este trabajo, la investigación realizada fue del tipo mixta. Fue una investigación cuantitativa porque se realizó un estudio de campo a detalle de las señales de ubicación en 5 diferentes zonas del TEC, donde se recolectaron datos mediante una tabla de Excel, y a la vez fue cualitativa porque se realizó una encuesta mediante un formulario donde se recolectaron datos de una pequeña muestra de la población del TEC. Esto con el fin de conocer la opinión pública respecto a las señales de ubicación en el campus. Las características de nuestra población fueron personas estudiantes del TEC, un 25% mujeres y un 75% hombres. De los entrevistados, el 27,8% está en su primer a segundo semestre, otro 36,1% está en su tercero a cuarto semestre y finalmente el 36,1% lleva más de 4 semestres en el TEC. Los métodos y técnicas e instrumentos de investigación que utilizamos, realizamos una encuesta que fue distribuida a grupos de estudiantes del TEC para tener más participación. La encuesta tuvo como propósito identificar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes respecto al estado actual de la señalización en el campus, así como recopilar sus percepciones sobre las principales deficiencias y las posibles soluciones que consideran necesarias para la mejora de la señalización. Además, realizamos un estudio de campo donde se analizaron diferentes zonas del TEC para ver cómo estaban sus señales evaluadas en una tabla de Excel, evaluando temas como claridad, ubicación y visibilidad. El análisis de datos que se recopilaron con la encuesta, además con las pruebas de campo, evidenció que la señalización actual no cumple con los estándares necesarios para satisfacer las necesidades de orientación y comunicación de las personas estudiantes del campus. En la pregunta 3 se nota que habla sobre la claridad y visibilidad de las señales dentro del campus. Se nota que más de la mitad de las personas logran verla, ya sea de manera muy clara o de manera clara, lo cual diría que el problema no es como tal la visibilidad de las señales. En la pregunta 4, la falta de mala señalización con motivos de confusión demuestra que más de la mitad de las personas suelen confundirse con las señales que hay actualmente, lo cual dice problemas que, pese a que pueden verlas, ya sea no les toman la atención o no hay suficientes de las mismas.
En la pregunta 5 es sobre el diseño en base a forma, el tamaño y tipografía. Se nota que la mayoría, siendo que solo un 33% de las personas votaron que es poco adecuado, eso dice que el otro 66.7% de las personas notan que es adecuado y es el tamaño, forma y tipografía. La pregunta 6 consiste en que los encuestados encontraban correctos los colores utilizados para las señales, donde más del 60% dictaba que sí. En caso contrario, como es la pregunta 7, que les preguntábamos qué era su opinión sobre la iluminación, donde más del 60% decía que no estaban de acuerdo. Y confirmo que sí, porque a la hora de hacer los análisis de campo, a la hora de ver condiciones adversas, las señales no se prestaban para ubicarse. La pregunta 8 era para preguntarles si les de verdad les gustaba o consideraban eficientes las señales utilizadas, donde casi la mitad para arriba de los encuestados dictaba de que no les parecía eficiente, pero un dato curioso sería que también gran parte consideraba que sí. Entonces habría que hacer un análisis más profundo para ver si es que si es gente ya familiarizada, si es gente que no tanto, si ya saben dónde están ubicados y habría que verificar cuáles sean esos datos. Por parte de la pregunta 9, decía que si la señalización actual le permite moverse por el campus sin tener que preguntar direcciones a otras personas. Los resultados evidencian que la señalización del campus no permite una orientación completamente eficiente para la mayoría de estudiantes. El 50% de los encuestados indicó que pocas veces puede desplazarse sin preguntar direcciones y un 11.1% indicó que nunca lo logra, mientras que solo el 5.6% respondió que siempre lo logra. Aunque un 33% que casi siempre puede orientarse, los datos reflejan la necesidad de una adecuada señalización en el campus. Esto con el fin de facilitar la movilidad del usuario por el campus sin requerir ayuda adicional. Muy bien, respecto a la pregunta 10, esta nos dice, ¿qué tanto le ayuda la señalización de ubicación a encontrar puntos específicos como baños, salidas de emergencia, biblioteca, laboratorios o comedores? Analizando los porcentajes nos damos cuenta que hay dos iguales, de 38,9%. Uno dice que me ayuda poco y el otro dice que me ayuda algo. Luego tenemos un porcentaje de 13,9% que dice que me ayuda mucho y un porcentaje de 8,3% que dice que no me ayuda. Entonces, del análisis anterior se puede ver que los resultados muestran que la señalización de ubicación de campus tiene una efectividad limitada para ayudar a los estudiantes a encontrar puntos específicos. Los datos reflejan que la necesidad de mejorar la señalización de manera que sea más clara, visible y estratégica. Ahora bien, respecto a la pregunta 11, la pregunta 11 nos dice, ¿considera que el sistema de señalización actual debería ser reemplazado o mejorado? Vemos un gran porcentaje de un 61,1% que dice que sí, con mejoras importantes, un porcentaje de 27,8% que dice que sí, completamente nuevo, un porcentaje de 11,1% que dice solo algunos ajustes menores y no se presenta el porcentaje de no, está bien así, lo que demuestra que efectivamente el sistema de señalización del campus requiere mejoras significativas. De hecho, los datos evidencian una alta demanda por optimizar el sistema de señalización del campus. Por parte de la pregunta 12, que decía que si apoyarían la implementación de nuevas propuestas de señalización, aunque impliquen una inversión inicial moderada, los resultados demuestran una amplia aceptación hacia la implementación de nuevas propuestas de señalización en el campus, aunque esto implica una inversión inicial. El 50% de los encuestados está totalmente de acuerdo y el 47.2% está de acuerdo. Esto representa un 97.2% de aceptación total, por lo que un 2.8% que se encuentra en desacuerdo demuestra que sí se necesita esa nueva implementación en el campus. Ok, en la pregunta 13 preguntamos si consideran que las señales de ubicación deberían ser accesibles para personas con discapacidad. Y un 75% consideró que es muy importante que sean accesibles para personas que tienen algún tipo de discapacidad, mientras que un 25% lo consideró importante. Podemos ver las respuestas positivas de los encuestados contra las señales de ubicación que sean accesibles para todo público, notando la necesidad que hay de que los recursos con los que se cuentan sean también inclusivos. En la pregunta 14 dimos algunas propuestas
y para ver qué tanto les parecían a las personas encuestadas. La que obtuvo 28 votos fue mejores ubicaciones. Después de eso, 25 votos obtuvo que fuera más variedad de tipos de señales. Después, con un 22% de votos, mapas actualizados. Después, señales más grandes y legibles tuvo 18 votos. Y últimamente, colores más atractivos tuvo 10 votos. Además, en la pregunta 15 preguntamos por sugerencias que quisieran en el sistema de señalización del TEC. Una persona propuso de que sean más claros y visibles para los días nublados o cuando está de noche. Otra persona propuso poner líneas de colores en el campus que guíen a zonas importantes, ya como son las zonas de salud, la biblioteca y el comedor. Además, otra propuesta fue que actualizaran los mapas virtuales que se cuentan de la institución porque están muy desactualizados en la mayoría de los casos. Muy bien, en cuanto a las observaciones de campo, notamos muchas cosas, tales como de que las señales les falta iluminación a la hora de la noche, siendo difíciles de notar, que muchas en algunos sectores llegan a estar sucias al punto de que llegan a ser difíciles de leer. Otros detalles como la falta de mismas, por ejemplo, un mapa que ayude a guiar o señales que indiquen hacia qué lugar está qué cosa. Ese tipo de problemas en general son que faltan señales y las que hay actualmente no son tan eficientes, ya que suelen estar colocadas frente al mismo edificio o cerca del mismo o demasiado cerca. Muy bien, para finalizar, vamos a analizar las conclusiones de nuestro trabajo de informe técnico. La primera conclusión es que la señalización del TEC cumple parcialmente su función, pero cuenta con deficiencias. Esto es cierto, ya que como estudiamos, hay bastantes aspectos negativos que pueden mejorarse. Ahora bien, existen problemas de ubicación, iluminación y visibilidad. Esto es cierto, realmente son los problemas principales, los de ubicación porque están en zonas muy oscuras o que no son visibles a simple vista. La iluminación, más que nada en la noche o cuando llueve o cuando hay neblina. Y visibilidad, más que nada también por el tamaño. Otra conclusión es que se requieren mejoras para facilitar la orientación. Por supuesto que sí, mejorar el sistema de señalización va a mejorar lo que vendría a ser la orientación de las personas, de la comunidad en el campus. Y las propuestas planteadas pueden aumentar la movilidad, seguridad y accesibilidad. Claro que sí. Todo esto beneficia el desplazamiento de la comunidad dentro del campus al fin y al cabo. Ok, ahora les voy a hablar sobre las recomendaciones del trabajo. Entonces, la primera recomendación es dar mantenimiento periódico a las señales, correcto, para que así las personas puedan acceder a esta información y poder desplazarse con éxito. Mejorar la iluminación en zonas críticas, sobre todo considerando para entornos lluviosos o de noche, por ejemplo, puede ser con señales lumínicas o con instalación de postes. Luego tenemos utilizar colores y contrastes más visibles, correcto, porque así las personas encontrarán las señales de forma más fácil. Y también otra posible recomendación es implementar mapas y directorios. Puede que no baste solamente con las señales, también un mapa puede ser bastante útil para el desplazamiento, incluso puede ser más fácil que una señal. Y por último, tomar en cuenta las propuestas desarrolladas. Al final y al cabo, con el estudio de las opiniones de todos los estudiantes y las nuestras, podemos ir mejorando el sistema poco a poco para sacarle el mayor provecho y beneficiar a nuestra institución. Y muy bien, eso sería todo, profe. Gracias por su atención.